Ya le damos paso a Silvana con la pregunta efectivamente que estamos formulándoles a todos ustedes. Esa película que vimos más de una vez, Font exageró, pero él confesó que hubo películas que vio más de 80, casi 100 veces. Yo no sé si llega para tanto Silvana Sotolano con algún... Buenos días. No, Buenos días. Buen lunes. Me quedé pensando que me parece que la película que más veces vi en mi vida fue Blancanieves. No. Porque mi hijo, me acuerdo que cuando era chiquito, terminaba la película y quería verla de nuevo. Mucho de eso Esa también. es una de las cosas que pasa. De grande, una película que me encantó, Cristian, tú la debes conocer, se llama Il Postino, una película italiana. Qué lindo. Que es súper conmovedora y me encantó y me encantaba la música, la vi unas cuantas veces también. Bueno, un día vamos a ver por qué tenemos eso de niños, que nos gusta ver una y otra vez, ¿no? Sí. Como para captar hasta los diálogos, en definitiva, de memoria. Bueno, pero no es el tema de hoy. Eso, no, más o menos, te iba a decir eso. ¿Ah, sí? En realidad, interesante. estamos hablando de esas cosas que uno repite, bueno, en relación a las películas de cine, pero bueno, esa tendencia que tenemos, que nosotros hoy un poco en tono... no sé si jocoso, pero tomando un poco un refrán o un dicho bastante común que es mi pasado me condena. Bueno, ¿por qué tendemos a repetir, no? Claro, y porque hay cosas que a veces decimos, siempre no, a veces hasta, por ejemplo, mirando parejas o en elecciones que hacemos en la vida, decimos, siempre no, lo mismo, repitiendo el patrón. Sí, creo que además podemos pensarlo como desde diferentes lugares. Una cosa que creo que no es la idea de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con esto de que cuando alguien te juzga en algún momento, el dicho mi pasado me condena en relación a que uno a veces sigue como en ese lugar en el cual fue visto. ¿No te ha pasado? A mí me pasa de repente, me encuentro con gente que hace muchísimos años que no veo y me pregunta, ¿y seguís viviendo en tal lugar? Y vos decís, bueno, ¿cómo para la gente o para las personas es necesario mantenernos en algunos lugares, con algunas formas de ser, algunas decisiones? Y en el medio pasan muchísimas cosas a lo largo de la vida que nos corren de esos lugares. Por un lado, entonces, esta cuestión de mi pasado me condena, que es como la falta de fluidez en cómo uno se relaciona con el otro, ¿no? Conoces a alguien hace 10, 15 años y te parece que esa persona que conociste en ese momento, hay algunas cosas que se sostienen y otras que no. En relación a lo que nos parecía interesante, por creativo, de hablar hoy, tiene que ver con cómo salir de esas situaciones que uno repite, aunque nos causen daño, aunque nos coloquen en lugares de sufrimiento, porque muchísimas veces el motivo de consulta es, bueno, consulto porque es la quinta vez que elijo, no sé, relaciones de violencia, donde me tratan mal, donde sufro, pero cuando vuelvo a elegir, al principio no me doy cuenta y cuando me quiero acordar estoy de nuevo involucrado o involucrada en una situación donde no la paso bien. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es bastante... Para empezar, Freud, hace muchísimos años, escribió un artículo que se llamaba La compulsión a la repetición, en el cual abordaba este tema, que él decía, mis pacientes vienen a quejarse de cosas que eligen repetir. O sea, él era neurólogo, pero empezó a escuchar que había cosas que iban más allá de lo orgánico, que tenían que ver con sufrimientos emocionales que muchas veces se trasladaban al cuerpo, pero que era porque la gente se exponía a repetir situaciones que le hacían mal. Esto es muy actual, lo vemos permanentemente. A ver, danos más ejemplos para poder representarlo en distintas facetas, ¿no? Porque en este caso hablabas, por ejemplo, en tus elecciones de pareja, ¿no? En tus relaciones de pareja. Pero ¿en qué otros ámbitos también podemos estar teniendo este patrón hasta de forma inconsciente? En realidad, este patrón se puede repetir en todos los aspectos de la vida, en la elección de pareja, en los trabajos en los que nos involucramos, en las formas de querer. No sé, por ejemplo, uno puede darse cuenta que determinada pareja nos fracasó por nuestro hipercontrol o que una relación con un hijo nos lleva a un desencuentro permanente porque queremos saberlo todo, controlar todo y sin embargo vuelve a pasar una situación en la que nos sentimos inseguros y volvemos a poner ese dispositivo de control aunque sepamos que el camino nos lleva a un lugar que no nos sirve para nada. Porque eso es lo interesante. Muchas veces tenemos conciencia de que ese camino o esa forma de hacer nos hace daño. Nos hace daño y ahí es donde se crea el conflicto. Algunas veces en ese proceso de crecimiento o de reflexión
durante el primer tiempo creemos que nos va mal porque, bueno, tuvimos mala suerte, porque... sí, por cosas del destino. Exacto, más por circunstancias que no nos comprometen a nosotros. Cuando uno va creciendo y madurando de a poquito y se da un lugar para la reflexión, empieza a darse cuenta, bueno, no puede ser que, yo me reía cuando mi hijo estaba en el liceo y le iba mal, me decía, no, mamá, porque no me quiere ningún profesor. Bueno, le decía, hay algo acá, no puede ser que haya 10 profesores que no te quieran. Hay algo de uno y creo que ese clic, que parece tan simple al decirlo, nos cambia absolutamente la calidad de vida. En la medida en que vos podés reflexionar y decir, bueno, acá yo estoy eligiendo. Porque cuando uno deposita ¿Pero por qué no fuera... podemos zafar? Porque evidentemente si tenemos esa cosa repetitiva, es como que es más fuerte, ¿no?, que nosotros mismos. Porque hasta que tomemos conciencia, igual a veces nos sigue pasando igual. ¿Cómo podemos salir de eso a lo que vamos como casi de forma automática, en definitiva? Esto se construye en los primeros vínculos. Hay lugares, por ejemplo, si uno se cría y crece en un lugar donde la violencia es el pan nuestro de cada día, a pesar de que parezca muy extraño, tendemos a repetir situaciones porque en algún momento lo familiar nos resultó seguro, a pesar de que lo hayamos padecido. Si, por ejemplo, estamos con, no sé, tenemos modelos o referentes de madres o padres que solo en la hiperactividad y en el movimiento parecían disfrutar, nos cuesta mucho a veces no identificarnos con esos modelos, aunque a veces nos hagamos cargo de más cosas de las que deberíamos hacernos, o repitamos un modelo que nos deja exhaustos, cansados. Entonces decir, bueno, pero ¿por qué vuelvo a ocuparme del problema del vecino, o de lo que le pasa a mi sobrino, o de mi compañero de trabajo, si yo sé que termino cansado y desatendiéndome a mí mismo? Bueno, mirando dónde se ocasionan, ese es el objetivo en definitiva de la psicoterapia. A veces se logra solo, porque la vida también nos va enseñando mucho. Y otras veces estamos muy enquistados y trabados en esta tendencia a repetir situaciones de dolor. Y el espacio terapéutico lo que hace es encontrar dónde se anudó mal eso. ¿Por qué necesitamos repetir eso? En la medida en que uno desentraña y desarma eso que en algún momento se generó, también la compulsión a repetir cede. Pero es todo un tiempo, ¿no? Claro, no es fácil. cuando entiende el por qué, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso de desentrañar algo que pasó hace tantos años, ¿no?, que remite a tu infancia? ¿Por dónde va la mano? Y bueno, es en definitiva entender también aquello que quedó como en el inconsciente nuestro. Lo que pasa es que es inevitable, más allá de que los tipos de terapia, algunas apunten más al pasado y otras se sitúen más en el presente, es inevitable considerar que uno se formó en un espacio emocional que nos va creando. Sin dudas hay un temperamento, sin dudas hay un estilo de hacer y debe haber muchísimas cosas que se transmiten hasta genéticamente y de las cuales no tenemos conocimiento. Ahora, el entorno, los referentes, con quién nos identificamos, actuando a veces por exceso y otras veces por defecto para compensar, digo, si no revisamos eso, es difícil que podamos comprender por qué nos situamos en determinados lugares. Yo, a pesar de ser psicóloga y trabajar hace muchos años, creo que inicialmente me pasa mucho también en el trabajo con niños. Es importante poder revisar internamente antes de creer que va a ser otro el que nos va a solucionar lo que nos pasa. Entonces, ¿cuál es la invitación? Bueno, hay algo que me molesta, hay algo que repito, hay algo que aunque me doy cuenta que me lastima sigo haciendo o que no me lleva al objetivo de lo que yo quiero. Bueno, primero, antes de tratar de mirar para afuera, ver por qué hago esto, qué me pasa cuando no lo hago. Porque el tema es que hay alguna razón, a veces siniestra, a veces más complicada, que nos hace tener mucho miedo de actuar de otra manera. La realidad es que cuando uno lo atraviesa, no pasa nada. Entonces también es como decir, ¿qué pasa si lo hago de otra manera? ¿Qué me siento? ¿Desamparado? ¿Me siento inseguro? ¿Siento que no me van a querer? ¿Siento que no me van a aceptar? Pero la primera pregunta que hay que hacerse es ¿para qué? Porque si no quedamos como en tierra de nadie, repitiendo y padeciendo, ¿no?
antes de fin de año, corrernos de algunos lugares de Es padecimiento. que es un mes de reflexión, sin duda, ¿no? Donde Muy hacemos interesante, claro. un poco un balance, ese famoso balance que es ineludible en estas fechas. Y quizás, bueno, siempre nos proponemos cambios para el año que sigue. Por más que sea un día que se pasa a otro, pero nos proponemos muchas veces cambiar o nuevos objetivos o propósitos. Así que en ese sentido Quizás está bueno es por rever eso, qué nos exacto. está haciendo daño para cambiarlo. Y sobre todo, por eso decía, la invitación terminando el año es, en este año estuve en los lugares que quise, hice lo que quise, me vinculé con la gente que me ha hecho bien. Bueno, y de no ser así, primero tratar de comprender por qué y darnos cuenta que de última uno siempre elige. Aunque nos cueste darnos cuenta, uno elige y tiene la posibilidad de elegir estar en otro lugar también. Afectivamente me estoy refiriendo, ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? Que a veces uno todo lo traslada al exterior o a los otros sin hacerse cargo, que en definitiva eso es lo que vos decís. Uno hace la elección. Exacto. Muchas gracias, Un Silvana. placer. Como siempre, un placer, ¿eh? Bueno, y también nos vas a estar acompañando el 25, el lunes 25, y vamos a hablar contigo en esa instancia sobre, bueno, lo que nos dejan las fiestas, en definitiva, ¿no? Lo que tiene que ver con la reunión familiar, los ánimos, Los encuentros y desencuentros desencuentros de estas fechas. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Sol.